Hola a todos, me llamo Liam y tengo 16 años. No es ningún secreto lo difícil que es tratar con tu familia a veces, pero todos parecemos olvidar que nada dura para siempre, y no soy exactamente un caso especial. Mi familia es muy pequeña ahora, solo mi padre y yo. Perdí a mi madre hace un par de años. Mi papá era escritor, y como cualquier persona artística, era un poco raro. Mucha gente decía que era agresivamente anticuado. Nunca aceptó ninguna tecnología moderna como teléfonos, computadoras, internet, y no tenía la menor idea de cómo usarlos. Hasta escribía sus historias en una máquina de escribir. Cuando mi madre estaba viva, lograba mantener la rareza de mi padre bajo control. Ella amaba mucho a mi padre, y no podía entender por qué. Siempre me avergoncé de él y de sus extrañas ideas y comportamientos, y nunca leí sus historias, porque estaba casi seguro que serían locas. Después de que mi madre falleció, todo se volvió realmente loco. Mi papá estaba mal y desconsolado. No sabía cómo vivir su vida sin mi madre. Estaba absolutamente indefenso. Nuestra vida se convirtió en un completo caos. Cuando llegaba a casa de la escuela, siempre encontraba platos sucios o rotos en el suelo, pilas de basura y el refrigerador o el grifo abiertos. No solo era molesto limpiar esas cosas, se estaba volviendo realmente peligroso. Hablé con mi papá 1 millón de veces, diciéndole que tenía que encontrar un trabajo normal y estar con gente normal, y además teníamos que comer. Pero él siempre decía: he escrito una historia increíble. Esta vez lo lograremos. Tienes mi palabra. Pero nunca sucedió. Verás, mi padre no tuvo mucho éxito como escritor, y mi madre tuvo que trabajar por dos para mantener a nuestra familia, y nunca se había quejado de eso. Un día, volví de la escuela y vi a una multitud de personas y un camión de bomberos cerca de nuestra casa. Mi padre estaba corriendo nerviosamente de un lado a otro, gritándole a los bomberos. Resultó que había dejado la estufa encendida, y los vecinos olieron el humo y llamaron al departamento de bomberos. Afortunadamente no hubo mucho daño, pero ya no teníamos estufa. Esta fue la gota que derramó el vaso. Estaba tan enojado con mi papá que finalmente le dije todo lo que pensaba. Le dije que estaba actuando como un bebé y que ya era hora de que creciera. Lo puse frente a la computadora y comenzamos a buscar trabajo para él. No había muchas opciones porque mi padre no tenía habilidades, además de usar una máquina de escribir. Fue una pesadilla. Siguió fallando una entrevista tras otra, pero cada vez me echaba una mirada culpable y me decía: lo siento mucho, hijo. Lo intentaré de nuevo. Y yo estaba desesperado. Una noche regresó a casa más feliz de lo que jamás lo había visto. Dijo que había conseguido un trabajo en la biblioteca. Finalmente había tenido éxito, pero se acabó antes de que yo siquiera pudiera dejar escapar un suspiro de alivio. Recuerdo a mi padre sentado en el sillón, loco de ira, diciéndome que él solo había querido poner todos los libros en el orden correcto, porque era una pena tener libros guardados así. Y también había discutido con su jefe después de que le dijera que no tenía derecho a hacer eso sin permiso. Mi papá solo me miraba, esperando que lo defendiera, pero ni siquiera lo dejé terminar. No dije una palabra y me fui a mi habitación. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar que mi padre se estaba volviendo cada vez más extraño. Iba a la cocina y se quedaba ahí de pie, confundido, tratando de recordar para qué se había levantado, o me hacía la misma pregunta una y otra vez. Llevaba ropa sucia y su pelo creció realmente largo, pero nunca se lo peinó. Una vez, camino a casa desde la escuela, encontré a mi padre completamente perdido en nuestro vecindario. Estaba temblando, y cuando me acerqué a él, se asustó, como si no me reconociera, y me preguntó: ¿dónde está Hailey? ¿Dónde está mi esposa? Ese fue el momento en el que me di cuenta de que algo malo ocurría con él. Me preocupé mucho. Traté de hacerlo ir al médico, pero se negó totalmente a ir a menos que estuviera en su lecho de muerte. Como no había nadie que pudiera ayudarnos, tuve que llamar a mi tía, la hermana de mi padre. No se entendían bien ya que ella nunca había apreciado a mi papá, pero esa era mi única opción. Cuando llegó a nuestra casa, se sorprendió al encontrar a su hermano en el estado en el que se encontraba. Lo empujó dentro de su automóvil y fuimos a la clínica de inmediato.
Mi padre hizo algunas pruebas y el médico no tardó mucho en darnos la trágica noticia. Estaba en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer. Me quedé en el suelo. Mi tía se echó a llorar y mi pobre padre estaba ahí sentado, sonriendo. Apenas podía entender lo que estaba pasando. Después de esto, pasamos por momentos realmente difíciles. Mi padre empeoraba cada día. Se había vuelto completamente dependiente de mi tía y de mí. Tuvo ataques de pánico. Olvidaba dónde estaba su habitación. Un día le traje su café de la mañana y me preguntó, ¿quién eres, chico? Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Ese fue el día que perdí a mi padre. Nunca más me reconoció. Su memoria seguía desapareciendo. Siempre me preguntaba, ¿dónde está Hailey? ¿Y dónde está mi pequeño Liam? Un domingo me desperté en mi cama porque escuché un horrible estruendo. Y luego oí a mi tía gritando. Corrí al pasillo y vi a mi padre tendido en el suelo. Se cayó de las escaleras y se rompió una pierna. A partir de ese momento, mi tía insistió en que lo mantuvieran en el hospital, no en casa. Pero yo conocía a mi padre. Los hospitales eran su pesadilla, y yo no quería que sufriera aún más. Me quedaba junto a su cama todos los días después de la escuela. Él no hablaba mucho porque pensaba que yo era un extraño. Parecía que nada podía traerlo de vuelta a sus sentidos. Pero se me ocurrió una idea. Tomé uno de sus libros de la estantería y comencé a leerlo en voz alta. Nunca lo había leído antes y fue tan increíble. Había escrito sobre una niña de ojos brillantes, en la que inmediatamente reconocí a mi madre. Había una historia sobre un niño que pasaba todos los días en su casa del árbol, jugando a los piratas, que en realidad era yo. Recordé esa casa del árbol. Mi padre la había construido para mí cuando yo tenía 5 años. Él era el capitán del barco pirata y yo era su valiente marinero. Cuando terminé el libro, miré hacia arriba para encontrar a mi papá sonriendo y mi cara estaba cubierta de lágrimas. Ya ha pasado casi un año. Mi padre no recuerda quién es o quién soy yo, pero a él le gusta cuando le leo en voz alta. Nunca logré decir que lo lamentaba o decirle que lo amaba. Nunca vio mi apoyo y nunca sabrá que leí todos sus libros y que los publiqué en internet. Se lo dije, por supuesto, pero él no entendió una palabra. Es un poco difícil darse cuenta de que perdí el tiempo que tenía cuando mi padre podía escucharme y saber que nunca más me reconocerá. Esta es una historia muy dolorosa y no se la desearía a nadie, pero si tienes una similar, no dudes en compartirla en los comentarios. También te agradecería dejar un consejo sobre cómo superar esto.